Hi Girlies, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre una TikToker que ustedes saben que cada vez que digo TikToker es porque se viene la pelotudez más grande que van a escuchar en su vida, pero esta TikToker dijo que los pobres no deberían tener hijos, que ya para empezar a mí me genera ruido la frase, pero hay gente en los comentarios de ese video a la que no le generó ruido, así que voy a proceder a explicarles por qué esta frase es tan ruidosa y tan facha prácticamente. Pero bueno, empecemos a reaccionar. Si no tenés para comprarte ni un churrasco, ¿qué haces teniendo hijos? ¿Qué haces trayendo chicos al mundo en esas condiciones? En base, el concepto está bien porque se dirige a una estabilidad económica que necesita cualquier niño en el mundo para poder cubrir sus necesidades básicas, pero lo está idealizando en una situación de conciencia, de clase media, de decir tipo, bueno, acabo de terminar la carrera, no tengo un peso, pero me encantaría ser mamá. Bueno, voy a trabajar, voy a ahorrar, bueno, ni siquiera ahorrar, voy a estabilizarme económicamente en mis propias bases para después poder darle unas bases al hijo que estoy queriendo tener. Pero a la vez pierde sentido esta idealización de clase media porque ella está hablando de la clase baja, está hablando de los pobres no pueden tener hijos, no está hablando de la natalidad tiene que ser responsable, está hablando directamente de sacarles el derecho a la gente de clase baja de tener un hijo. Así que literalmente el ejemplo que les acabo de dar pierde sentido porque aunque ella lo pinte de esa manera, no es de esa manera porque la gente de clase baja no tienes la posibilidad de pensar tipo, uy no, mejor espero 4 años, no sé, terminé la carrera a los 28, espero a los 32, 33 y recién ahí tengo a mi hijo para poder tener estabilidad emocional y económica. No, claramente esa situación no se da. Revienta la vena que tengo acá cuando viene la gente moralista y te dice, pero que los pobres no tienen derecho a tener hijos. No tienen que tener hijos. No, pero ¿qué? Tipo ese clip de Martín Sirio. Empecemos con la parte de hablar de los moralistas como si fueran un nicho, como una minoría. Tipo, los moralistas son personas con dos dedos de frente, porque ¿qué te están diciendo? Te están contradiciendo en ese concepto de los pobres no deberían tener hijos. Aparte de que el concepto de los pobres no deberían tener hijos es como si fueran una plaga, como si estuvieran queriendo extinguir una plaga. Cuando en realidad, más allá de que a esta chica le moleste, el problema social de que la clase media tenga muchísimos hijos es un problema que nos abarca a nosotros como seres que viven en sociedad, cuando realmente a la élite no le molesta que los pobres sigan teniendo hijos. A la élite le encanta porque así crían más esclavos y más esclavos para poner a trabajar en situaciones precarizadas mal, y es más, yo te lo puedo dejar acá en Argentina y decir tipo, sí, tenemos una banda de trabajo en negro, una banda de población que tiene trabajos re precarizados, pero llevémoslo a mundialmente. En África la natalidad es altísima, pero a la vez ¿saben que también es altísimo? La cantidad de fábricas clandestinas que tienen a los nenes trabajando desde los 6 años. O sea, ya de por sí es como una problemática que no se tiene porque no es una problemática que preocupe al poder, es una problemática que preocupa al pueblo, pero no al poder. Y pobrecita, porque ya empezamos mal, literalmente no la bancan ni siquiera la élite. La élite que tenemos, mirá que bancan hasta que se legalice comer bebés. Imagínate lo nazi que es tu pensamiento, que ni siquiera la élite te banca, boluda. Y una leche buena, no la más barata que conseguís en el súper que le cae como una patada al estómago. Necesita pañales, y no cualquier pañal, uno que no le paspe y no le haga mal sus partecitas. Necesita ropa, zapatos, un lugar cómodo para dormir, remedios. Sí, pero ¿por qué esta chica, en vez de pensar directamente en uy, saquémosles el derecho de tener hijos a los pobres, no piensa en por qué los pobres son pobres y por qué los pobres no le pueden cubrir necesidades básicas a sus hijos? Es como que se va directamente al ataque cuando se debería pensar más en una forma reflexiva. Literalmente hace poco estaba leyendo un artículo que ya se los mencioné en el canal, que hablaba sobre esto de que pararse a pensar en una época donde todo es scroll es estigmatizado, porque este pensamiento tan extremista de tener un problema e ir directamente a la radicalización de la solución, de decir tipo, no, que dejen de tener hijos,
hijos, hay que sacarles el derecho de tener hijos, es pensamiento muy del scroll, porque es directamente ir al enojo y no ir a la frialdad de pensar y decir tipo, bueno, no, mirá, te explico, o bueno, poniéndolo en perspectiva personal, reflexiono sobre este tema y llego a la conclusión de que en realidad el problema no son ellos, sino que hay miles de problemas estructurales que crean esas situaciones. Controles médicos, vacunas, necesitan un montón de cosas. Y ni hablar cuando crecen, que arrancan el jardín, después arrancan el colegio, que necesitan más ropa, más zapatos, más comodidades. Necesitan un celu, porque por más que tenés hoy en día para estar comunicado, necesitan tener un celular. No le podés dar todo eso, entonces cerramos las piernitas, guardamos el pajarito, se va a dormir, o te cuidás y no tenés. Ya para empezar, este concepto de cerramos las piernitas, tipo dejamos de hacer el fiki, me parece súper problemático porque, primero, lleva como toda esta cuestión del fiki a una cuestión reproductiva, cuando en realidad no lo debería ser una cuestión de placer. Pero bueno, no es un debate que quiera profundizar en este video, sino que lo que quiero profundizar en este video es esto de prohibir el sexo. Cuando en realidad el problema acá no es que los pobres tengan sexo, sino que el problema es que no tienen educación sexual. Y yo no puedo creer cómo esta piba llega a la conclusión de dejen de garchar en vez de decir tipo, denles educación sexual. Es como, Dios, ¿cómo podés llegar a ese pensamiento tan directamente, tipo sin escala? Llega de tienen muchos hijos a dejen tener hijos y dejen de tener sexo, tipo sacarles derechos humanos. Pero bueno, poniéndonos más serios, es esta cuestión de boluda, es un problema de la educación. Y es más, yo que voy a la secundaria todavía porque tengo 17 años, yo siento que la educación más que nada en Argentina, porque es bueno la situación en la que yo vivo en Argentina, está tremendamente horrible. Tipo, perdón, yo amo la educación pública de nuestro país, pero es ineficiente, lamentablemente, al menos en mi escuela o al menos en el sistema educativo que se está dando en secundaria. Capaz que la universidad gratuita es súper mejor, pero la secundaria está muy decadente, nivel que a mí se me hace fácil y es como, yo no me considero una persona tan inteligente, es como que yo realmente no puedo considerarme tipo, ay, yo soy re inteligente y yo. Bueno. Realmente yo creo que el nivel de inteligencia que yo tengo es un nivel de inteligencia que debería tener todo el mundo, porque es esta cuestión de que podés pensar, de que podés reflexionar sobre las cosas, analizar las cosas y tener pensamiento propio más allá de un scroll y más allá de propaganda y cosas así, medios, y como parar y detenerse a pensar no es algo de genio, es algo que deberíamos tener todos. Y es más, hablando del colegio, me acordé que yo el otro día estaba en el colegio y leí un artículo sobre los pobres no deberían tener hijos, y eso fue lo que se me interconectó cuando vi este video en TikTok y dije, ok, esto yo lo tengo que reaccionar, porque yo había leído ese artículo, vi este TikTok y fue como que mi mente hizo una conexión mental y dije, tengo que reaccionar a esto. Pero bueno, cuestión que a partir de este video a la chica le llegaron comentarios y ella siguió respondiendo sobre su teoría sobre que los pobres no deberían tener hijos. En este video, para empezar, ya el título es muy polémico porque dice, los pobres siguen reproduciéndose como conejos. Yo sé que a veces soy muy woke, pero esta cuestión del lenguaje, de ejemplificarlos con animales, como si fueran tipo una... Es más, esta cuestión también de definirlos como los pobres, como si fueran una raza separada a nosotros, cuando en realidad, más que nada en Argentina, somos muchísimo porcentaje del país, y más allá del facto de que somos prácticamente todos, mundialmente, es más, mundialmente somos todos, más allá de esta cuestión de separarnos de ellos, como si nosotros fuéramos superiores a ellos, en esta conversación sobre sus derechos prácticamente, también está el hecho de convertirlos en animales, como, ay, se están reproduciendo como animales, y es tipo, bueno, nosotros a los animales, ¿qué les hacemos en este horroroso mundo? Los matamos, tipo, esta cuestión de animalizar a personas es como que me hace acordar un poco a los Juegos del Hambre, me hace acordar a utopías, pero bueno, dejémosela pasar y sigamos reaccionando. Coincido, bajó la natalidad en Argentina, pero ¿sabes por qué? Porque la clase media está desapareciendo del mapa. Y que la clase media desaparezca del mapa es culpa de los pobres, porque ella nunca va a pensar, uy, ¿por qué la clase media está desapareciendo? Es que los ricos y la élite está agarrando toda la plata que le pertenece a nuestra sociedad y se la está quedando solo para el 1% de la humanidad. No, ella piensa, es culpa de los pobres y deberían dejar de tener hijos. Pero por favor, no hile un pensamiento. Tiene un título, el que labura, el que paga alquiler, el que paga impuestos, hace cuentas y no llega.
son las personas responsables, las que no tienen hijos por tener. Y entonces ahí te das cuenta que la gente responsable, laburadora, decide no tener hijos. Pero vas a los barrios más humildes y parece que el tiempo no pasó. Perdón, pero esta cuestión de decidir no tener hijos, no es que deciden no tener hijos, están imposibilitados a tener hijos porque afortunadamente tienen una responsabilidad y una educación que la gente pobre, que ella tanto define como pobres, no tiene esa educación para pensar, uy, yo tengo que ser responsable y si no puedo tener un hijo por mis posibilidades económicas no lo voy a tener. Y es más, el simple hecho de planear tener un hijo es un privilegio porque la mayoría de gente pobre no tiene embarazos planeados, tiene embarazos accidentales que terminan siguiendo adelante con sus embarazos porque hay demasiada propaganda sobre la natalidad en gente pobre. Perdón, o sea, es como que está demasiado esa romantización de yo toda girly, toda rocha y tu novio el que es tipo de returro y su mini ustedes. Hay demasiados de esos TikToks que son pura propaganda. Yo conspiranoico, pero son pura propaganda para que la gente pobre siga teniendo hijos porque la natalidad alta en sectores sociales vulnerabilizados sirve para que sigan habiendo trabajadores no documentados. Y los trabajadores no documentados son lo que lleva adelante esta economía donde la élite cada vez agarra más plata, más plata, más plata y cada vez queda menos plata para pagar trabajos dignos. Y es por eso que te sale una remerita 2.000 pesos en Shein porque están pagándole 20 centavos de dólar el día a un nene de 6 años en Senegal para que haga remeras y el trabajo le salga súper barato porque no tiene un puto derecho laboral. Y es más, ni siquiera yéndonos tanto a Senegal. En Argentina la mayoría de trabajos están vulnerabilizados y aunque acá no tengamos que ponernos a hacer remeras porque acá no hay fábricas de Shein, I hope so, pero lo que sí pasa es que hay muy poca oferta laboral y las ofertas laborales que existen proponen derechos laborales de dudosas procedencias. Pero incluso yéndonos más allá de todo eso, es como que está a 2 pasos de darse cuenta de que la culpa no lo tienen los pobres, sino que la tienen los ricos, sino que la tiene el sistema que vulnerabiliza a esa gente. Y es como que nunca llega a esa conclusión, es como que siempre está a 2 pasos, siempre está a, uy, pero está pasando esto, entonces ¿quién tiene la culpa? El sistema que nos oprime constantemente y que nos saca derechos y que nos hace de todo, pero después lo solucionan poniendo una ley que prohíbe que nos hagan eso después de hacérselo a millones de personas, o los pobres que tienen muchos hijos y es todo su culpa por tener hijos. Es como, no entiendo cómo puedes llegar a esa conclusión. Las pibas siguen teniendo 3, 4, 5, 6 pibes en una situación inviable. Por eso lo voy a volver a decir, lo voy a repetir siempre. Tenemos pibes. ¿Y por qué será? Más allá de la propaganda de familia que hay en general por la baja de la natalidad de esta situación social que estamos viviendo, situación mundial en realidad de la economía mundial que estamos viviendo, es porque la gente no tiene educación sexual. Y es más, la natalidad bajó tanto en Argentina desde que se aprobó el aborto, porque no se mejoró la educación sexual. Simplemente la gente ahora puede abortar los embarazos accidentales, pero en aquel momento donde no se podían abortar los embarazos accidentales, por eso es que la plaga de los pobres, como ejemplifica ella, fue tan grande. Que pase hambre no es un derecho, es una irresponsabilidad. Y la gente que no... ¿Irresponsabilidad de quién? Es como que siempre está a 2 pasos, boludo. Pero ¿irresponsabilidad de quién? Del sistema. Tipo, no llegas al pensamiento de que, bueno, los pobres trabajan muchísimo porque vos ves a cualquier pobre y te dice, no, yo tengo 2 laburos y cuando tengo tiempo libre hago Rappi. Y es como, dale, boludo, con un laburo les debería alcanzar para poder vivir y mantener una familia. Y es como que no puedo creer que no llegues a esa conclusión. Tiene para llenarse su propia panza, no tiene que traer un hijo y punto. Y la educación y la salud se tienen que poner más las pilas. Y ven que una piba que tiene 20 años ya tiene 3 pibes, hacerle la ligadura a ambas sectores. ¿Qué? Yo tuve esperanza de que iba a decir se tienen que poner las pilas y mejorar las condiciones de la gente en general. No, dijo se tienen que poner las pilas y sacarle derechos a los pobres. Dios. Mía, basta de esto con los derechos humanos porque me tienen hasta acá. Los únicos que terminan teniendo derechos es la gente esta pobre que se la pasa teniendo hijos para vivir de un plan social. Encima solamente le pagan hasta los... Ay, no, pero no. Es como tan de no creerse lo que acaba de decir que no puedo como responderle porque se me hace tan como de sentido común que siento que no tiene sentido responderle. ¿Cómo vas a pedir que se deje de joder con los derechos humanos? ¡Sos enferma! 18
18 años y a los 18 años ya salen a delinquir esta gente. Obviamente que hay excepciones, no me vengan. Más allá de que haya excepciones, a mí me sorprende que no llegue a la conclusión de, ok, están saliendo a delinquir, porque además de que hay propaganda para la delincuencia, literalmente hay si no, fíjate en México, los narcos son literalmente propaganda de la delincuencia, y acá en Argentina pasa lo mismo, tipo, culturalmente en situaciones de bajos recursos se da una propaganda de la delincuencia, y más allá de todo eso, el por qué la gente termina delinquiendo, aunque no todos como dice ella, es porque no tienen más posibilidades, y la culpa de esto la tiene el pobre, porque todo es meritocracia en el mundo, no hay ningún sistema que esté oprimiendo a millones de personas. Sí, pero hay gente pobre que después sale adelante. No estoy hablando de esa gente pobre que sale adelante, estoy hablando de los que van a delinquir. Toda esta sarta de hijos que tienen las pibas ahora más vulnerables. Y ya sé que hay gente de plata y gente de clase media que es delincuente. Sí, ya sé también, no hace falta que me lo digan. No vivo en una burbuja, pero en este momento no está... Permitime decirte que sí vivís en una burbuja. Si pensás que los pobres son una plaga que se debería extinguir y que deberían de ligarse las trompas para dejar de tener hijos, déjame decirte que vivís en una burbuja de pelotudez, ni siquiera de privilegio, porque esta mina debe ser de clase, es más, es de clase gato, porque permitime decirte que esta chica, un poco a lo que se dedica es a ser linda, yo estuve chequeando sus redes sociales, y esta piba es clase privilegio, pero clase normal, ni siquiera vive en una burbuja económica, vive en una burbuja de pelotuda, de 2 neuronas. Estamos hablando de ese tipo de personas, estamos hablando de la gente que vive en estado de precariedad absoluta y sigue teniendo hijos. Dejen de romantizar la pobreza, dejen de... Bueno, mirá, al menos tiene una palabra en el diccionario que requiere un poco más de una neurona, precariedad, pero nunca, siempre decir precariedad, tipo, precariedad, ellos son precarios, no precarización de hay una situación de estructuras sociales que los precarizan, nunca eso, siempre ellos son los precarios, no nunca una precarización. Romantizar esas cosas porque si no, no vamos a avanzar como país, porque la clase media es la que dejó de tener hijos, los pobres siguen reproduciéndose como conejos. Yo realmente no puedo creer que alguien diga tantas pelotudeces en TikToks tan cortos, pero no sé, realmente es como que digo tipo, ¿cómo podés tener eso en la cabeza? Pero bueno, yo quiero que ustedes me digan qué es lo que opinan, si es que coinciden conmigo, si es que están en desacuerdo conmigo, si es que opinan algo sobre esta chica, si es que tienen algo que contar sobre esta chica, porque la verdad es que no le hice un archivo muy grande, sino que me fijé la superficialidad de su perfil de TikTok, y lo que más me sorprende es que quiero que miren acá, que tiene un TikTok en el que... No sé qué carajo preguntarle, ¿qué haces acá? Vine a conquistarte. Tuve una cita con Mordedor. Dios, decime con quién te juntás y te voy a decir quién sos. Pero por favor, qué papelón, por favor, boludo. Pero bueno, recuerden darle like al video y en este momento no se los voy a decir únicamente cómo denle like al video, suscríbanse y tal, sino que las voy a manipular emocionalmente, porque realmente estoy en una situación muy complicada para mantener la actividad en este canal, porque estoy teniendo clases, tipo estoy en la escuela, ya empecé la escuela de vuelta porque estamos en marzo, y a la vez estoy haciendo videos y a la vez estoy sobreviviendo con mi propia mente, y es como que, chicas, por favor, valoren mi esfuerzo y coméntenme qué es lo que opinan. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.